Muy buenas noches, amigos y oyentes de aquí a Pura Alma. ¿Qué ritmo, tenemos? El ritmo del corazón, el ritmo de los latidos de la vida, que es una montaña rusa, pero la vamos sorteando, El último tren, ¿de quién es? Pues te lo voy a decir, os lo digo. ¿De quién es el último tren? Ese tren me lo conozco. ¿Te lo conoces? Sí. ¿No será Xavi García Mainar? Sí, ese el que se busca por todas las policías del mundo. ¡Qué temazo! El último tren, el de esta noche, porque nos acompaña justamente Carlos Villarrubia. Sí, el último tren, sabes que era, yo me gustaba mucho viajar en aquellos trenes nocturnos, ahora ya los han quitado porque el último tren es el primero, como siempre, la leyenda, ese siempre es el primero, siempre. El último de la fila acaba siendo el primero. Buenas noches, Xavi, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Carlos. Muy bien. Encantado de estar con vosotros. ¿Qué tal esa Zaragoza a la que yo quiero tanto? Y con la que tienes buena relación, sí. Sí, pues muy bien. Conoce los secretos de Zaragoza. ¿Sí, no? Sí, bueno, vamos a hacer un viaje de esto que llamamos, ahora aprovechando este sonido rancherito, Tex-Mex, ¿no? Que un poquito sonaba en esta canción. El título de este programa nace precisamente de una ranchera que yo escribí hace mucho tiempo, de esos males de anoche, de males de amores, y entonces dice, bueno, vamos a llamar a los muchachos con los guitarrones y vamos a cantar y a rondar la noche a pura alma. Y eso es lo que hacemos con los personajes, con los amigos, conversar. Tu viaje al mundo de la canción ha sido un viaje como el que entra en un bazar de utopías y encuentra un sueño, ¿no? Al cabo de la madurez. Pues sí, es un poco completar una ilusión que he tenido desde joven, que nunca pude desarrollar por cuestiones laborales y familiares. Y la verdad es que a partir del año 2020, con la pandemia, pues la situación me permitió aproximarme a este mundo de la música un poco de manera casual. Y entonces, pues ya sabes que empecé a subir una serie de vídeos, sí, de versiones de cantautores conocidos. Pero por puro entretenimiento y un poco por animar un poco a la gente que me seguía en Facebook y con los amigos más cercanos, pues animarlos de alguna manera, porque estábamos todos en casa, entonces ahí sabías que siempre iba a haber alguien de guardia, ¿no? O que te iba a ver. Incluso es verdad que alguna amiga me decía, bueno, si algún día no subía una canción o tardaba 2 o 3 días, me decía, bueno, me mandaba un chat y me decía, pero hoy no hay canción, ¿o qué? Adictivo. Sí, pero aproveché esa situación, sí. Pero tu conexión con el mundo de la canción viene un poquito desde niño, ¿no? Por lo que leía en esa espléndida entrevista que te hizo nuestro amigo Antón Castro en Heraldo de Aragón. Sí. El periódico, sí, también que tanto queremos, con Pablo Ferrer y con tanta gente fantástica que está haciendo allí una gran labor. Era con tus hermanos, que es una familia numerosa, que tiene sus ventajas, sus inconvenientes, pero en el cariño tiene ventajas a la larga. Sí. Esos discos que te traían, ¿no? De los grupos pop, donde empezaste un poco a mamar, digamos, la esencia rítmica, ¿no? Esos discos singles de los Bravos, los Pop Top, los Brincos, ¿no? ¿Cómo te llega a ti este sonido y cómo te ha formado como músico y como persona? Pues, sí, efectivamente, como le contaba a Antón en la entrevista. Claro, yo soy del año 60 y la vida, pues no sé, casi son como una especie de ciclos, no que se repiten cíclicamente, aunque en muchos casos sí, pero es un proceso yo creo que de unos 10 años que de manera natural vamos pasando por la vida y nos va desde que nacemos, claro. Entonces, claro, yo en los años 70, pues acababa de hacer 10 años y tengo hermanos mayores que entonces empezamos el primer tocadiscos que tenía era un Dual Vector de tapa que se abría, y entonces ahí es donde empezábamos a escuchar los primeros singles y que traían mis hermanas mayores, por lo que dices de los Bravos, los Módulos, los Mustang y cosas así. Y ahí es donde empecé yo realmente a empezar a escuchar un poco de música y con cintas grabadas en un magnetofón que grababa mi hermano mayor de la radio. Y empezabas a oír a Bob Dylan, a Brian Heath y cosas así que normalmente pues yo no oía, claro, empezaba a oír. Ahí empezamos a conocer ese tipo de música, claro. Con 12, 13, 14 años la curiosidad pues es inmensa, ¿no? Y estás abierto a todo. Y cuando tuve la oportunidad con mi hermano Jesús
de empezar a ir a los primeros conciertos y recitales que se hacían aquí en Zaragoza con La Bordeta, Carbonell, La Bullonera. Esto era, claro, era un boom, un auge de los últimos años del franquismo. Pues la verdad es que es un periodo de apertura que yo lo viví siendo prácticamente un crío, un adolescente. Pero eso al final yo creo que te condiciona para toda la vida y es una situación que vives en el momento más curioso que podamos tener en nuestra vida, que es cuando empezamos nuestra adolescencia y juventud. Es curioso porque Zaragoza, yo como sabes que tuve la oportunidad de hacer el libro Zarabandagoza, que hablo mucho de ese tema, es una ciudad que ha sido epicentro de muchos movimientos musicales, o bien como epicentro o bien como lugar de cruce. En la posguerra, cuando había los bailables, que iba allí Jorge Sepúlveda, empezó a ir Antonio Machín, los cabarets, ¿no? Los grandes cabarets que había. Y luego el movimiento pop emergente, incluso de fanzines y demás que hubo, y evidentemente esa canción de autor imaginativa y picaresca, ¿no? Que iniciaron La Bordeta y La Bullonera. Pero a ti también te llamó la atención una canción de autor de los grandes clásicos cantautores, en especial Hilario Camacho y Silvio Rodríguez, ¿verdad? Que han sido básicos en tu formación. Sí, yo efectivamente, ya con 14, 15 años, cuando, sí, pues sería esa época, 14, 15 años, 16, cuando empezamos a juntarnos en el colegio y empezamos a oír a estos cantautores, sobre todo sudamericanos, empezamos a oír a Mercedes Sosa, a Víctor Jara, por supuesto a Silvio Rodríguez. Y yo con los cantautores españoles siempre he tenido una gran relación porque me han encantado de siempre. Entonces, empezando por Hilario Camacho, pues con Pablo Guerrero, Aute, luego un poco más Sabina. Pero sobre todo Silvio a mí me impactó mucho. Es cuando empezaron a venir, también venían por Zaragoza los primeros conciertos que venía la nueva trova cubana, eran conciertos colectivos. Yo, el primer concierto que vi de Silvio ya tenía yo creo unos 18 años y vino a presentar el segundo disco ya del final del viaje, o al final del último viaje, no recuerdo cómo se llamaba. Y yo tenía 18 años, me quedé impactado porque venía él solo con la guitarra y era capaz de llenar 200 o 300 personas en el patio del Matadero, que era un recinto bastante pequeño, pero era capaz de llenarlo todo, el espacio, el tiempo y todo tipo de dimensiones, ¿no? A mí me impresionó mucho, la verdad. Sí. Y luego ya me hice un fan de Silvio, y lo seguí durante muchos años, igual que Hilario, ¿eh? Yo con Hilario los primeros discos los oí hasta la saciedad. Muy innovadores sí, de construcción, porque incluso en el mundo de los cantautores, aunque luego le buscaban como apoyo en las producciones y como arreglista, como pasó el primer disco de Sabina, que es, pongamos que hablo de Madrid, el coro ese increscendo que va al final es de Hilario, ¿no? Pero sí lo tenían un poquito como un heterodoxo, porque era más un lenguaje pancarta y él se iba más al amor, a los biorritmos, a darle electricidad, a darle, incluso en la época de los ácidos lisérgicos, a darle ese viaje mental, ¿no? Y todo ese tipo de historia, pero bueno, que era una gran innovación. Y Pablo, ¿qué decir de Pablo, no? Pablo es un gran poeta de la canción y que tiene himnos tan extraordinarios que yo creo que la gente los canta y no sabe que son de él, como a Cántaros o Porque amamos el fuego y tantas historias. Tú estudiaste, que eran los Calasancios, ¿no? Creo recordar. Sí, yo estudié en Escolapios, en el colegio sí, de curas de la calle Sevilla, que se llama Calasancio el colegio. Aquí había varios colegios de Escolapios y yo, como vivía entonces... yo nací en Almazán, en el pueblo de Soria, por circunstancias de trabajo de mi padre, y vivimos allí unos 10 años y tal, y ahí nacimos unos cuantos. Bueno, en el pueblo concretamente nací yo, porque normalmente mi madre venía a Zaragoza a los partos, siempre que podía pues se venía a Zaragoza. Yo nací en diciembre y en Almazán es un pueblo que nieva mucho y hiela mucho, y nací en casa, precisamente porque la imposibilidad de salir por parte de mi madre, ¿no? Y realmente, entonces cuando vine a Zaragoza, ya tenía 5 o 6 años, vivimos en Torrero, y efectivamente pues nos ingresaron en los colegios más cercanos. A mí me tocó el Escolapios, en Calasancio, y mis hermanas pues también por ahí por la zona, en colegios de monjas. Casi todos hemos ido
a colegios privados. Entonces eran privados, no eran ni subvencionados. Sí. Era enseñanza privada religiosa y ahí, efectivamente, ahí nos hemos criado. ¿Y cómo lo ves eso ahora con efecto retrospectivo? ¿Qué tal? ¿Cómo formó tu carácter? Bien, claro, eso influye mucho en el carácter y la familia te influye mucho, por supuesto, en la educación. Entonces yo he recibido una educación muy religiosa, mis padres eran muy católicos, creyentes y practicantes. Entonces, los primeros años, yo recuerdo pues vivir hasta los 9, 10 años. Era un poco... A ver, yo ahora mismo no soy muy creyente, la verdad. Entonces esa primera fase, esa primera época, la viví como un poco dictatorial, como un poco arrogante para lo que yo era, ¿no? Y pensaba, cuando hice la primera comunión, luego resulta que dices, pero sí... Y siempre estabas pensando cuando te tenías que confesar, cuando tenías que comulgar, cuando tal. Era un poco cohibirte y bueno, pero en el fondo nos han educado a toda la familia un poco en la concienciación, en la libertad de cada uno de expresarse de la mejor manera. Mis padres, desde luego, pues nos han educado así porque pensaban que era la mejor manera y era la manera más normal que era en esa época. En ese sentido, la escuela privada prácticamente era muy poca la que había y la mayoría eran todos como siguen siendo ahora. Lo que pasa es que ahora son subvencionados, pero la mayoría de los centros educativos eran privados, dirigidos por religiosos. Eso, claro, que te influye. Y yo he sido muy religioso en los primeros años de la juventud. Y luego ya, pues cuando empiezas a la edad madura, a los 18, 19 años, y empiezas a pensar las cosas, pues realmente es cuando ya me separé un poco de la línea en ese sentido educativa religiosa. Y luego yo estudié magisterio, entonces fui muy crítico con la educación. Mi madre, me acuerdo que era también, no ejerció nunca, pero también estudió magisterio y era pues muy defensora de la escuela privada, de la educación religiosa y tal. Y claro, hemos tenido no discusiones, pero buenas conversaciones, yo defendiendo la escuela laica, las no subvenciones a la enseñanza privada, y mi madre pues defendía. Y claro, es un poco la dialéctica en cuanto a la educación privada o pública que todavía seguimos teniendo en este país y la vamos a tener por muchos años. Oye, ¿y te sigues viendo con tus compañeros de colegio? Sí que nos vemos, sí, alguna vez nos solemos juntar, pues el que puede. Pues una vez, no nos habíamos juntado desde la pandemia y casualmente la semana pasada tuvimos una comida y nos juntamos pues 30 o algo así del curso de la generación del 78, que nos llamábamos. o nos decíamos, o nos decimos ahora, porque realmente en el 78 fue cuando acabamos el tercero debut. Muy bien. Y por eso decimos, bueno, pues un poco Calasancio 78 es la generación que salió del colegio en el tercero debut, que luego a nosotros, yo pertenezco a esa generación o a esa quinta que empezó la EGB. Entonces nos añadieron de repente un año más de estudios con relación a por ejemplo, al programa de estudios que pudiste hacer tú, Carlos, sí, del bachiller anterior. Sí, el bachiller que te elegía ciencias y letras y todo eso, claro. Claro, teníais ciencias, letras, hacéis estas. Y el COU. Pero a nosotros nos añadieron de repente un año más en la educación obligatoria. Sí, entonces, nos retrasaron un año de acceso a la universidad. Y yo recuerdo que la verdad es que no me sentó nada bien, porque yo quería ya acabar el colegio, salir del centro, tercero debut de bachiller, y nos retrasaron con el curso de COU un año más, que tardamos en la universidad. O sea, yo tenía amigos, compañeros de mi mismo año, del 60, pero primeros del 60, que hacían el bachiller antiguo y empezaron la universidad sin casi 2 años antes que yo. Entonces dice, joder, hay una brecha, pero en fin, pertenecemos a esa generación que inauguramos el sistema educativo de la EGB. Oye, ¿y ahora tienes hijos? ¿Tienes hijos?
Sí, tengo 3 hijos. ¿Y La dónde, mayor. dónde estudian? ¿Los has llevado a colegios del mismo No, estilo? sí, yo los llevé a la escuela pública. Lo tenía muy claro. Mi mujer también y desde que los escolarizamos, además trabajamos los dos, entonces tuvimos que buscar guarderías y desde críos y siempre los hemos llevado. En cuanto pudieron entrar en la educación infantil, que se abrió un poco el abanico dentro de la enseñanza pública, empezaron a crearse los centros de educación infantil que antes pues no eran privados o tenías que ir a la guardería de pago y tal. Pero en cuanto pudimos escolarizarlos, por supuesto a los 5 años los escolarizamos en la escuela pública y en la más cercana a casa. O sea, yo recuerdo entonces nos cambiamos de domicilio, es cuando compramos el piso donde vivimos, cambiamos de barrio, nos vinimos a San José y cogimos el centro más cercano a casa, porque para mí es un poco la prioridad, que los críos se eduquen y se críen en su barrio, en sus centros, en los más cercanos, que puedan ir al colegio solos, que tengan esa autonomía desde críos, cosa que el otro tipo de educación no te la ofrece, porque siempre estás con autobuses de aquí para allá, buscando colegios más lejanos, etcétera. Yo en ese sentido, y estoy contento. Oye, y en el mundo del colegio empezaste a hacer una de las actividades en la que tuviste una carrera bastante luminosa, que es la del balonmano, ¿no? El balonmano, porque hay que decir que Xavi ha sido jugador de balonmano de primera fila en club como el Helios, en club históricos como el Helios. Cuenta un poco cómo ha sido la introducción y tu carrera ahí en el balonmano. Sí, pues, efectivamente, yo en el colegio, estando en sexto de GB o algo así, yo tendría entonces 12 años, se creó una escuela de balonmano con un entrenador que era estudiante del colegio en bachiller, estaba en sexto haciendo el sexto de bachiller y no sé qué afición le dio por el balonmano, y la verdad es porque no había nada de balonmano en el colegio, era todo futbolito y sobre todo baloncesto. Y bueno, pues nos apuntamos a una cuadrilla de chavales de sexto de primaria y tal, y desde infantiles pues empezamos a jugar a balonmano y es un deporte que me gustó mucho. La verdad es que me fue bien. Yo entonces desarrollé una adolescencia, digamos que de manera temprana, crecí así, el estirón típico, pues yo creo que ya a los 12 años y entonces era un tío alto para la edad. Y la verdad es que fue un deporte que me gustó mucho y me fue bien y he seguido jugando a balonmano hasta los 25 años, hice la 1000 y luego seguí jugando aquí con los amigos del colegio en algún club de la universidad, ya acabando mi etapa deportiva, y hasta los 25 años ya que lo dejé, pues sí, y jugué en todas las categorías. Un año logré llegar a la categoría máxima de División de Honor con el club de aquí de natación Helios. Con el Helios, sí. Helios estuvo, en los años 80, estuvo 2 o 3 años en la élite, pues subía, luego bajaba, volvía a subir. Yo estuve un año y, claro, prácticamente eras un profesional en cuanto a que entrenabas 4 días a la semana. Yo estaba estudiando magisterio, entonces era un poco tal, no cobrábamos ninguno, por supuesto, y los viajes eran, pues eso, tenías que viajar a Lugo, a Jaén, el viernes cogías el autobús, pasabas la noche, jugabas a lo mejor el sábado y te volvías. Muchos viajes en el día. Oye, ¿y qué jugadores históricos así que te enfrentaste los recuerdas, ¿no? De aquella época. Hombre, sí, jugadores que, claro, son ya de mi época, ¿no? Claro. Pero jugaban Ismael Merlo, que me parece que jugó en el Atlético de Madrid, era cántabro, jugó en el Atlético de Madrid, jugó en el Barcelona. Eugenio Serrano, que era de mi edad, también jugó en el Barcelona, fue un gran jugador. Y luego jugaba, pues hombre, en Madrid Cecilio Alonso, que era la estrella del Atlético de Madrid. Entonces, en los años 80 jugué. Y yo contra el Atlético de Madrid, ese año de División de Honor, claro, jugué una vez.
2 veces, claro, de ida y vuelta. Oye, ¿y cómo era enfrentarse a esos? Porque claro, tú eres atlético y demás, pero había aquellos armarios, ¿no? Esos cuerpos impresionantes que te tendrías que asustar nada más salir al campo. Demasiado, porque date cuenta, por ejemplo, Cecilio Alonso, pues un mozo que me medía 1,94. Sí, claro, por eso, sí. Y las espaldas anchísimas, además. Sí, y fuerte. Hombre, no lo pasé muy bien porque por la diferencia de peso y estatura, yo medía unos 77, 78, pesaba 74. ¿Qué posición ocupabas? ¿Qué posición técnica ocupabas? ¿De qué yo en juveniles y tal empecé jugando de central y de hecho en División de Honor pues cuando he jugado siempre de central. Pero claro, en División de Honor el entrenador ya me faltaba cuerpo, entonces acabé jugando en el extremo, que también estaba muy bien porque te permitía pues correr más, hacer los contraataques y tal, y acabé jugando en el extremo, pero claro, es una técnica muy, muy distinta y me costó adaptarme, pero bueno, el caso era estar ahí jugando. ¿Y ahora sigue siendo aficionado al balonmano como espectador? Estuve, sí, pero ahora en Zaragoza concretamente no hay balonmano de División de Honor. O sea, pero por la tele, por la retransmisión de la tele. Por la tele pues veo algunos partidos de la selección española, cuando los campeonatos los sigo, pero bueno, ya un poco a la distancia. Ahora me gusta más ver el balonmano femenino. Anda. Porque sí, las guerreras, ¿no? Les llaman las guerreras, ¿no? Sí, las guerreras. Pues me parece que ha evolucionado mucho, han avanzado muchísimo, y es un balonmano que lo ves un poquito más lento, pero que aprecias perfectamente los movimientos, sí. Los movimientos, sí. A veces en el masculino es tan rápido que casi no ves ni el balón y es súper rápido, pero las chicas a la hora de ver tácticamente la disposición y un poco los movimientos que hacen y tal, me gustan más. Son un poquito más lentos y aprecias mejor. Oye, ¿cuándo, volviendo a la canción, cuándo te atreviste a escribir tu primera canción? Yo tenía canciones o poemas o cosas escritas, no mucho, pero porque tampoco soy muy prolífico. En ese sentido no soy como tú, Carlos. Yo me cuesta más... lo mío es una enfermedad, lo mío es una enfermedad, ¿no? Sí, yo te veo y como tienes una producción especial, sí. A mí me cuesta más pero conservaba una serie de poemas que yo había escrito en la juventud y a los cuales había puesto melodía, muchos de ellos, pero claro, yo los dejé ahí. Y luego yo tuve un problema, que tuve un accidente a los 30 años. Y tuve un accidente laboral y entonces como que me cortó un poco todo. Tuve que empezar un poco de cero a todos los niveles. Entonces nos habíamos casado, tenía un hijo de 2 años y el propio hecho de la música, pues también porque me lesioné la mano. Fue una descarga eléctrica que me afectó pues, la mano derecha y el pie derecho esencialmente. Y estuve de baja 1 año, en fin, me costó bastante recuperar. Me lesioné el nervio mediano, con lo cual no podía hacer la pinza del pulgar y ya ni coger un bolígrafo. Entonces fueron unos meses un poco angustiosos, sí, porque no sabía muy bien. De hecho, empecé a practicar para escribir con la izquierda, cambié muchísimas cosas. Pero de esa situación tan traumática, ¿verdad que uno acaba, si la supera, saliendo más fuerte, más convencido de muchas cosas, ¿no? Sí, desde luego sales cambiado, eso sí. Y a mí me cogió con 30 años y es lo que hablamos antes. Pues es casi como finalizar mi etapa de juventud y empezar la etapa adulta, pero... A toda velocidad. A toda velocidad, efectivamente. Ya tuve que cambiar muchos hábitos, en fin. ¿Y qué trabajabas por entonces? ¿En el magisterio o qué hacías? No. Realmente yo trabajé en topografía siempre. En topografía, claro. Sí, porque el magisterio, realmente al acabé la carrera, hice oposiciones el primer año, pasé el primer examen, pero el segundo no. Y luego ya me fui a la mili y cuando volví, pues empecé a trabajar de peón de topógrafo con un amigo mío que hizo topografía
y su padre era topógrafo. Era una experiencia que yo desde los 16, 17 años se nos llevaba por allá a llevar el jalón y a medir alguna finca los fines de semana. Y la verdad es que me enganché ahí y empecé a trabajar de manera continuada. Luego estuve haciendo catastro muchos años, haciendo catastro de revisiones catastrales de los pueblos y viajando mucho. Entonces, claro, a los 30, cuando yo llevaba ya 5 o 6 años trabajando en la topografía y tuve el accidente precisamente fue en el campo trabajando. Entonces, claro, fue un accidente laboral que me condicionó mucho de tal manera que ya tuve que dejar de salir al campo y me tuve que reciclar mucho en el sentido de... Pero dentro del mismo terreno que te movías. Sí, me mantuve en la misma empresa, pero con la limitación de las lesiones que tenía. Entonces, realmente me tuve que reciclar y me quedé ya trabajando en la oficina como delineante. Muy bien. La operación que me hice en la mano me permitió manejarme Creo que hay un doctor que nombras además en la entrevista de Antón, que es muy importante en esa recuperación, ¿no? No sé si vive, yo creo que sí, por supuesto, estará jubilado. Pero fue un poco el precursor de esa época de la cirugía de la mano. Entonces, aquí en Zaragoza sí, muy famosos, un equipo médico que trabajaba en la MAZ, en la mutualidad de Zaragoza, de accidentes Zaragoza, y el jefe del equipo era Gustavo García Julve, se llamaba, y era un hombre de carácter, pero tenía unas manos, y yo tuve la suerte de que me caí en sus manos, nunca mejor dicho, y me hizo una operación de transposición de nervios, de tendones, que me fue muy bien, y realmente en cuanto me hizo la operación, a los días ya empecé a mover el pulgar, y muy bien, ya empecé a escribir otra vez, a coger el boli, y es cuando empecé a coger la guitarra, y bueno, pues me cambié un poco la forma de tocar. No puedo tocar con púa porque tengo una serie de limitaciones de sensibilidad, me falta sensibilidad, pero aprendí a tocar arpegiando. Para componer ya, ¿no? También, claro. Sí, pero el tema y ahí empecé, ya tenía algunas canciones escritas y las retomé un poco durante el año de baja, también lo aproveché en eso, y sobre todo después de la operación, pues ya empecé a tocar la guitarra de otra manera. Y me ayudó mucho, y ahí tenía pues 8 o 10 canciones que las tenía en un cajón y las recuperé cuando empecé en el año con la pandemia. Claro, ahí supongo que te estimuló a alguien tan cercano y familiar que pertenece, creo, a uno de los grupos históricos de allí, de Niños de Brasil, ¿no? Sí. Cuéntale a la gente quién es. Mi hermano Santi, Santi Rex, Santi es mi hermano pequeño, que fue el más farandulero realmente era la estrella de la casa, porque desde a los 16 o 17 años ya se dedicó a cantar y en grupos de aquí de Zaragoza. Él le cogió la movida más que... A mí me cogió más los cantautores, a él le cogió más la New Wave, la nueva ola y los grupos emergentes de Zaragoza. Ahora precisamente me parece que estaban celebrando el 40 aniversario de una muestra de pop rock que se hizo en Zaragoza en el año 84. En la que empezaron, y ahora se ha hecho una exposición. En fin, Zaragoza está muy volcada a nivel de músicos, están muy volcados todos en ese recuerdo, porque fue histórico. A mí, yo no me cogí en Zaragoza porque me cogió haciendo la mili precisamente en Valencia, en el año 84, pero fue una muestra de rock organizada por una serie de músicos de Zaragoza y tal, en la que participaron un montón de grupos de rock, de pop, todos chavales de 20 años. Entonces yo creo que mi hermano tendría unos 19 años o aproximadamente. ¿Y cómo valoras la aportación de Niños del Brasil a la renovación del pop en aquella zona? Pues Niños, la verdad es que en los años 90, finales de los 80, grabaron el primer disco y se juntaron con otros grupos como pudo ser Héroes del Silencio o Las Novias, que la verdad es que formaban ahí un trío muy potente de grupos de rock. Mi hermano eran más electrónicos, Las Novias eran más rockeros, los Héroes del Silencio pues era ese rock que hacen psicodélico un poco, y en los años finales de los 89 y 90 es cuando surgió el boom. Bueno, de hecho
si no recuerdo mal, sí, en el 90, cuando yo tuve el accidente, estaba ingresado en la clínica Quirón, aquí al lado del parque, y hicieron, para Pilares, del año 90, hizo el concierto en la Romareda, muy famoso y que todavía están recordando, pues, que tocaron juntos los Niños del Brasil, las Novias y los Héroes del Silencio. Sí. Hicieron un concierto en la Romareda multitudinario que yo lo oí ingresado desde la clínica. Bueno, extraordinario. Bueno, y cuando ya te pusiste a la obra en el primer EP, ¿no? Que era El Escaparate, se llamaba, ¿no? Ahí supongo que tu hermano te echó una manita, ¿no? Bueno, no te creas, por supuesto me ayudó, pero hemos sido siempre muy independientes. Entonces, sí, él sabe, por supuesto, que yo tocaba la guitarra y cantaba, pero no sabía mi faceta de compositor, ¿no? De compositor. Y precisamente le mandé una o dos canciones, durante la pandemia le mandé un par de canciones grabadas aquí con las que colgaba luego en YouTube. Y con todas las versiones, pues aproveché para presentar un par de canciones mías. Conseguir que el mundo gire, creo recordar, y así te siento hoy. Y se las mandé a Santi y claro, le dije, anda, no sabía yo que componías y tal. Y entonces pues a finales del año 20, en noviembre, me presentó un amigo suyo que tiene un pequeño estudio de grabación en casa y me dijo, pues oye, me presentó a Nacho, que fue guitarrista de su grupo de niños en los primeros años, y aproveché pues en un mes estuvimos ahí grabando en plena pandemia, con las mascarillas y tal, pues lo grabé yo prácticamente solo con Nacho, y Santi pues vino a asesorarnos en el sentido y me acompañó en las voces, grabamos una canción que era la del Escaparate, precisamente la cantamos a dúo, y seguimos cantándola en los directos cada vez que podemos. La cantamos juntos. Sí. Oye, ¿y cuál fue el primer sitio, supongo que de Zaragoza, donde te enfrentaste al público? El primer sitio ahí presente. El primer sitio fue cuando saqué el disco, en marzo del 21 saqué el disco en redes y hice una colección de unas 250 copias de CDs y las promocioné un poco por Facebook y tal. Y entonces, mi hermano iban a celebrar precisamente, no sé si los 30 años de la aparición de su primer disco o algo así, o de conmemoración del concierto de la Romareda, no me acuerdo qué hacía. Total, que iban a tocar en el parque, en el jardín de invierno, y el bajista del Niños me llamó. Y 2 meses antes del concierto, el concierto era en julio del 2021, y me llamó por si quería hacer de telonero. Y yo, pero es que yo solo no he tocado nunca, y además yo solo con una guitarra española en un sitio tan grande y tal. Total que me animó, y busqué un guitarrista en Zaragoza, que yo conocía a Julio Calvo, que lo había visto tocar varias veces y me parece un tío muy agradable. No había hablado nunca con él, pero le mandé un mensaje privado y le mandé alguna de las canciones y le invité a tocar conmigo en el jardín de invierno y me dijo que sí. Y entonces hicimos ahí el primer concierto, acompañado. Pero unos días antes, para practicar yo, el 3 de julio, hice yo un concierto solo en el Moliner 7, que es una salita de... Ay, Moliner, claro. Moliner es que, para quien no conozca Zaragoza, es un sitio que hace una programación constante, ¿no?, de actuaciones y donde has vuelto varias veces, claro. Exacto, sí. Ahí es donde hemos hecho alguna de las conciertos homenajes a Hilario. Bueno, los que hemos hecho los hemos hecho en el Moliner. Es una salica pequeña, bueno, sí, que habrán 70 personas. Depende si hacen conciertos de rock y quitan todo, pues si la gente de pie, pues 70, 80 personas. En el momento que yo fui allí, todavía estábamos en la pandemia con las restricciones, por supuesto, y entonces los aforos eran súper limitados. O sea, yo hice el primer concierto allí en sesiones de mañana y de tarde, una a las 3 de la tarde y otra a las 6, con un aforo máximo de 24 personas. Con lo cual, pues ese fue mi estreno, muchos nervios y eso que realmente los 24 eran familia y amigos. Pero estaban comprados. Estaba en familia. El de las 3 de la tarde lo pasé muy mal, porque estaba muy nervioso. Luego de las 6 ya estaba más tranquilo y ya
ahí me entró el gusanillo. Pero, Oye, ¿y mañana, sí. cómo empezó a cocinarse este ya disco con más cuerpo de industrial incluso y que está en las listas de premios, ¿no? Y estás en compitiendo ahí por varios premios, que es El último tren. ¿Cómo empezó a cocinarse la idea del disco completo? Pues yo ahí tuve la suerte estuve un par de años haciendo así conciertos yo solo, con Julio estuve poco tiempo. Y seguí haciendo algún concierto pues, de versiones, tal. Y sobre todo en la casa de citas conocí a un buen amigo tuyo, Lucio Cruz. Sí, señor. Que conocí en la casa de citas porque yo fui a ver un concierto allí, que era un concierto pues de guitarras. Me parece que se llamaba, entonces eran guitarristas y hacían le decían del jazz al rock, algo así. Todo con guitarra española. Entonces uno tocaba música clásica, otro tocaba algo de rock y Lucio acompañaba y tal. Y después del conciertico ese, pues estuvimos un rato hablando y joder, me di cuenta que coincidíamos en muchas cosas. Es un poco más joven que yo, pero somos de la misma generación. Sí. Y que es también como yo un fan de Hilario. Sí. Y él había hecho ya algún otro homenaje anterior con una banda de amigos con las que toca de vez en cuando, con Rosa. Con Rosa Yesa. Antonio, con Rosa Yesa, su pareja Antonio, y tienen un grupo que hacen pues, versiones también de los años 60, de pop. Y habían hecho ya algún homenaje a Hilario. Y entonces, pues en esa misma conversación, estando ahí en la casa de citas con Monse, que es la jefa, ¿no? De Monse Grau, que es la jefa de... Todo un personaje de... Sí. Pues ahí mismo, hablando con ella, dijimos, Monse, esto me parece recordar que era mayo o junio, y le dijimos, Monse, ¿tienes fecha vamos a hacer un homenaje a Hilario Ranucciati? Y dice, pues oye, a la vuelta de septiembre, pues venga. Y me parece que hicimos a finales de septiembre de ese año, creo recordar que era el año 22, hicimos el primer concierto. Y es cuando conocí a Julio, cuando lo preparamos, y entonces estuvimos ensayando ese verano, hicimos el primer concierto, homenaje a Hilario Camacho, y nos preparamos pues 18 canciones o por ahí. A mí me costó, porque yo las conocía, pero tocar la guitarra tocaba 5 o 6. Claro. Pero Lucio se sabe todas. Sí, yo estuve en dos, una que hicimos con el Silbo Vulnerado, me acuerdo, con Luis Felipe Alegre en los Jardines de Delicias, donde acabamos cantando todos los 4 luceros y cantaron ellos Tus Ojos, que es tema mío, que también habéis versionado vosotros. Y bueno, también en las esquinas, la primera vez que estuve con ellos, en el Teatro Las Esquinas, en uno de los salones de Teatro de la Esquina. Bueno, Lucio Cruzos es todo un personaje, un extraordinario compositor, arreglista, productor y bueno, un gran amigo, el que también tendremos pronto en este Apura Alma, pero que seguro que le ha dado como otra vuelta, como otro vestido a tus canciones, ¿no? Sí, totalmente. Yo cuando hicimos lo de Hilario... pues hablé con él, digo, ¿qué quieres que hagamos, Lucio? ¿Seguimos juntos? ¿Hacemos alguna cosa más? ¿Te apetece? Es cuando le presenté las canciones. Yo tenía las 6 grabadas, le di el disco, digo, ¿te apetece que hagamos? Y yo tengo alguna canción ya más escrita y tal. Y dice, sí, seguimos. Y si esto era noviembre, en enero del 23 tocamos en la Campana de los Perdidos, bueno, ahora se llama la Campana Underground, que es otra sala de Zaragoza, que es una bodega, una especie de cueva que hay que bajar abajo unas escaleras. Sí, la bóveda, la famosa bóveda, ¿no? Sí, era parecido a la bóveda, pero se llama la Campana, en el mismo barrio. O sea, sí, que se baja escaleritas también. Se bajan unas escaleras y tienes ahí un sótano abovedado de piedra y tal, precioso. Y ahí hicimos el primer concierto, Lucio y yo, y Miguel, que es con el que yo también tenía buena relación, y habíamos tocado la flauta travesera. Y es ahí ya, pues en esos 2 meses, Lucio se dedicó lleno a hacer los arreglos de guitarra para las 13 o 14 canciones que yo le propuse, y hicimos ya el primer concierto casi con composiciones propias, casi todo el concierto. Siempre llevamos alguna guitarra, porque eso es un poco la identidad que nos une, entonces siempre hacemos
¿cómo se llama? Cuerpo de ola, ¿no? Cuerpo de ola, pero sobre todo Princesera, porque Lucio le da el cuerpo de la guitarra en el instrumental de la parte final. El final de viaje, ¿no? El viaje también es otra canción que seguimos manteniendo en el repertorio que llevamos ahora, por ejemplo, pues cantamos 14 canciones mías y 2 de Hilaria, que las llevamos. Final de viaje siempre para acabar. y así como, y efectivamente, entonces, pues ya llevamos un par de años trabajando juntos y de al lado. Y bueno, y entonces dije, ya me propuso grabar el 10. Oye, hicimos 2 o 3 conciertos y me dijo, de cara al verano, dice, yo me voy a meter ya a grabar las bases, guitarras. Digo, pues oye, yo lo dejé todo en sus manos y la producción se encarga todo de él. Y durante el verano del 23, finales de año, pues grabamos guitarras, todo. Él hizo las bases, baterías, en fin. Ha trabajado muchísimo Julio, desde luego, o sea, Lucio. Y entonces ya pues a primeros de este año ya teníamos el disco prácticamente terminado y en fin, ya me he dedicado yo a lo que es la edición, en fin, ya todo el trabajo de edición y promoción y todo eso, pues ya me encargo. Oye, ¿ha sido para ti una sorpresa la gran acogida? Porque está teniendo una gran acogida el disco. Sí, sobre todo en redes, y ya me pasó un poco con el primero. No sé qué pasó un poco, pero sí que estuve en la misma. Esta lista de la que comentaste es una lista que organiza, es una votación que organiza todos los años una revista musical de aquí que se llama Aragón Musical. Pues que a mitad de año abren la lista y todo el mundo vota a los que consideran. Y hay de todo tipo de grabaciones. Hay desde el que presenta un sencillo, un EP con 4, 5, 6 canciones, o yo este año que presentaba el EP con 10. Y bueno, la gente va votando durante los 6 últimos meses del año hasta el 31 de diciembre, en el que sacará la lista definitiva. Y son los discos más votados. Es un poco como es una votación popular. Claro, yo este año lo que he hecho es intentar sacar a través de las redes de Spotify, de las plataformas de escucha, cosa que en el primero no hice. Y ya este año pues me he informado y tal, y me he dado una distribuidora digital y he subido 3 canciones. Un poquito, a lo mejor ahora, antes del concierto de diciembre, pues subiré otra más, un poco porque la gente me conozca un poco más, porque si no es difícil. Pero claro, también me interesa, he hecho una edición de discos físicos que me interesa, claro, he sacado vinilos, que me ha costado mucho trabajo hacerlo, o sea que ahí estamos. Estoy combinando un poco la promoción digital, pero también me interesa que la gente de los conciertos que compren algún disco, pero bueno, ya veo que no va a ser tan fácil. La verdad es que no va a ser tan fácil. Oye, ¿y salir así de gira? ¿Tienes posibilidades? ¿Cómo lo ves? No lo sé, porque eso siempre es más complicado. Lucio trabaja, entonces vamos a pedir. Los otros músicos, Miguel y Xavier y Luis Arri, que el bajista, y el flautista Miguel Liu, están jubilados. Yo estoy en activo todavía por edad, no me jubilo todavía, y Lucio pues trabaja, entonces no es fácil. Por ahora todo lo que hemos hecho ha sido en Zaragoza, menos un viaje que hemos hecho al Pirineo, a un pueblecito de Ainsa, que nos invitó una amiga a un evento digamos, benéfico para una asociación contra el cáncer, que nos invitó a ir. Digo, pues sí, y fuimos un sábado a comer. O sea, fuimos un sábado, hicimos el aperitivo, cantamos, tocamos, comimos y a las 8 de la tarde nos bajamos a Zaragoza. Salvo eso, pero sí que me gustaría moverme un poco más y buscar sitios en Zaragoza, en los pueblos. En eso Lucio con su compañera de dúo, que hacen el dúo de los bucólicos, que hacen, no sé si la conoces, me imagino que sí. Sí, los bucólicos, sí. Y tocan pues lírica, ¿no? Ella es una soprano, y entonces pues con el dúo bucólico sí que se mueven más, porque les llaman
por los pueblos, ¿no? Hay una serie de No, y con el comarcas grupo, con el grupo Aragón. de versiones se han movido a Madrid, se han movido a determinadas zonas también. Sí, ahora estaban un poco más parados, pero claro, todo no se puede. Pero en la medida que podamos, sí que lo hemos hablado con Lucia alguna vez, y joder, a ver si podemos este año que viene, con la promoción del disco y con el disco en la mano, nos podemos mover un poco más por algún pueblo de la zona de Zaragoza. Y en eso estamos. Oye, por ahora nos movemos en los aquí. Sí, para dar así un poco contraste, tú como ya conocedor de Zaragoza de punta a cabo, de norte a sur, de este a oeste, ¿por qué sitios te gusta perderte por Zaragoza? ¿Por qué sitios te resulta especialmente agradable que no sean los típicos perderte por Zaragoza? Hombre, yo ahora cada vez salgo menos, pero sí que me gusta de vez en cuando salir, sobre todo a conciertos. Si no, pues a la hora de quedar con los amigos. Nosotros siempre hemos tenido pues unos bares concretos, Zaragoza, donde nos juntamos los amigos. Ahora precisamente nos han cerrado uno, que ya se nos ha jubilado los dueños y amigos, y que era, pues íbamos mucho al Serón, en la calle Lorente. Uh-huh. Pero ahora nos han cerrado. Entonces, yo ahora mismo es por el ambiente musical. Entonces, si viene mi mujer, pues que, claro, a mi mujer también se cansa un poco de esta actividad, tantos conciertos y tal, y de oye, yo tal, no. Pero sí que le gusta, y cuando podemos, pues solemos ir a los ambientes musicales, a los conciertos. A mí me gusta acudir a los conciertos, igual que me gusta que venga la gente a los míos, ¿no? Entonces, pues sí que me gusta ir al Moliner, a la Bóveda, a la Casa de Citas. Esos son como a la Campana de los Perdidos, o sea, son los bares y los garitos de música donde a mí me gusta, son pequeños y tal. Me gusta ir menos a las salas más grandes de conciertos, me gusta ir menos, pero de vez en cuando pues voy, sobre todo cuando viene alguien de fuera y tal, ¿no? Pues Las Armas o... Hay salas de Zaragoza que no he estado hace 40 años, como pueda ser esta de... ahora no me sale el nombre. Hay un teatro que reformaron, que es una sala de fiestas muy famosa, en la que no estoy desde hace 30 años. Pero si no, pues me gusta perderme pues por la parte del Casco Viejo, la Madalena. Es un barrio que me encanta, que hay muchísima actividad, muchos bares así pequeños de vermú, y luego mucha actividad de barrio. Tengo amigos que viven allí, entonces pues quedamos a echar una cerveza, pues bajamos a la Madalena. Siempre hay una serie de bares ticos muy, muy típicos, Vinagres, el Rock, Vinagres San Rock, en fin. Y ahí es donde esencialmente he dejado también mis discos a la venta. Aprovecho para ubicarlos. Oye, pues, sí, le dejo ahí unos discos y poco a poco, pues en la medida que pueden, pues me hacen algo de promoción y me van sacando algún disco. Como se hacía hace muchos años, ¿no? Cuando se vendían los discos en los bares y tal. Ahora la producción de discos físicos, digamos, es muy poca. Y yo lo entiendo porque cuesta mucho vender. Sí, son como tarjetas de visita, ¿no? Tarjetas de visita bonitos de colección, pero tienen su ventaja y abren puertas también, abren puertas a nivel promocional. Oye, ¿y sigues, ya estás preparando nuevas canciones, nuevo animado en composición, ¿no? Estoy ahí muy parado, porque ha sido un año muy agotador, entre la grabación, la promoción, y me quita muchísimo tiempo en las redes y los conciertos. Entonces ahora vamos a estar unos meses aprovechando un poco el tirón y haciendo el concierto con este repertorio, aunque vayamos metiendo algo más de repertorio. Luego, entonces la composición ahora mismo la tengo parada. Y es una cosa que espero a mediados de este año próximo, pues ponerme, cuando ya bajemos un poco los conciertos y tal, espero ponerme en unos meses a ponerme a componer, claro, y busco letras y yo voy mirando mucho pues poesías, a los recitales de poesía me invitan bastante a acompañar, pues en los recitales de poesía de la Casa de Citas o de otras asociaciones. Y a Lucio también, voy muchas veces con Lucio, vamos los dos, pues acompañamos, ¿no? En los festivales. Hay un festival internacional de poesía de Aragón que se hace una vez al año, varios días,
Este año pues fue en mayo y prácticamente tocamos tres o cuatro veces, pues tocamos 4 o 5 canciones. Acompañamos un poco a lo que es el recital. Uh-huh. Y es una cosa que me gusta hacerla, y me gusta oír poesía, porque me gusta luego adaptar poemas, intentar musicalizarlos. ¿Cómo de quién? ¿Cómo de quién lo has intentado? Pues tengo, por ejemplo, La vida en la belleza es una de las canciones del disco nuevo, que es un poema de un amigo mío, Gonzalo del Campo, uh-huh. que es un escritor que vive en Ainsa y pues escribe relatos, poesías, en fin, pero así un poco de manera casual. Vi un poema que colgó en Facebook y digo, pues es un poema que tenía ya la melodía prácticamente preparada y me vino muy bien, pues una de las canciones que está grabada en el disco y más está gustando. Hice para las Navidades, hace un par de Navidades, musicalicé Las Abarcas Desiertas de Miguel Hernández. Uh-huh. El Día de Reyes es un poema que me encanta también. Y bueno, este no está grabado, pero suelo tocar en directo. Ahora estamos incorporando otro poema de Marisa Peña, es una poeta que trabaja en Madrid, es también profesora de literatura y historia, y es un poema que se titula Mientras me quede voz, que es un poema. Esta mujer pues es muy activa, participa mucho con las asociaciones de la memoria histórica. Y es un poema que me encantó, Mientras me quede voz. Y también hemos puesto música, lo hemos arreglado ahora con Lucio y también lo estamos tocando en el directo, en el repertorio. Hablé con ella hace poco para pedirle permiso y me dijo que sí. No lo hemos grabado, pero yo creo que a lo mejor con el tiempo lo grabamos. Y ahí estamos. Tengo alguna cosita tuya por ahí también reservada que te he cogido de Facebook. O algún tema de estos Hombre, María especial ilusión, porque ya sabes que he colaborado con muchísimos compositores. Bueno, y con Lucio hemos hecho un neopaso doble que hemos cantado, nos hemos atrevido a cantar en casa de citas precisamente más de una vez, que se llama Pasión de Enero, que es una chulada, que le anda buscando también quien lo cante. Y hicimos también juntos un tema para mi amiga Virginia Sofía, una cantante argentina que vive en Madrid, un tema así muy disco, sí. Y luego hicimos también el agujerito, que lo que hicimos bailar incluso hasta Monse y Sagrario Manrique, con el agujerito, un tema latino. Bueno, el caso es divertirse, sobre todo. Yo creo que la cultura, ¿verdad? La creación, aparte del contenido que aportas, emocional y en el fondo cultural, evidentemente, también no hemos de perder el sentido de la alegría, ¿no? Un poco ahí yo soy muy lorquiano en el sentido de a todo darle, se puede hablar de todo lo profundo, de los problemas más importantes del mundo, pero hay que dar siempre un rayito de esperanza, un rayito de alegría. Fíjate que Hilario, con el que trabajé tanto, era muy depresivo, pero siempre echaba al exterior una carga energética extraordinaria, ¿no? Nube de arena, sí. Tú... o sea, una especie de... Me acuerdo de esa canción tan fantástica que la estuvimos viendo ahí en Expo 92, Despistado, ocupado, confundido, ¿no? Ofuscado, despistado, confundido. Sí, o sea, todos tenemos nuestros apagones todos los días, pero cara al exterior yo creo que, como decía el amigo y maestro Luis Eduardo Aute, casi un hermano mayor para mí, vete al cine, cómprate unos calcetines en el Autetango del cantautor, vale, llora un poco por dentro, ¿no? Y luego al exterior intenta dar algo de dinámica, esperanza, algo de emoción. Yo creo que eso es lo más revolucionario, por así decirlo, lo más progresista. Sí. Como tal. Sí. Y no es fácil. No es fácil, ¿no? A la hora de componer me refiero, porque muchas veces tendemos yo el primero, Claro, y porque hay esa cosa de que vende un poco más el dejarse de caer, el que mal estoy, fíjate qué mal tal. Digo, ya lo sabemos que estás mal, cuéntame otra cosa nueva. ¿No? Cuéntame otra cosa, es importante eso. Yo, la música, ya has oído tú, es muy tranquila, o sea, nosotros no hacemos rock and roll, o sea, no vamos a bailar. No, pero puede ser muy positiva una balada, incluso fíjate, yo escucho temas de Agustín Lara o de Armando Manzanero, que en teoría pueden ser muy melancólicos, pero sales como revitalizado, sales como hay algo ahí en esas canciones que no te hunden, ¿no?
esta tarde vi llover, lo que sea, pero no te hunden. O sea, puedes llorar durante la canción, pero luego sales como que te han lavado por dentro, ¿no? Y en cambio hay canciones que te quedan como un plomo, que te caen como un plomo, claro. Sí. Eso, efectivamente, es el poder que tiene la música, ¿no? También, yo hay muchas veces, cuando estás más bajo, tal, yo me pongo a ver música que podría ser para otras personas. Y ahora, cuando te pones ahí al Silvio Rodríguez, pues mira, yo me pongo al Silvio Rodríguez, me pongo a planchar y acabo cantando, y luego ya también me pongo rock and roll de los 80, o sea, quiero decir, o me pongo el folk, que es, me paso a mí me gusta mucho el folk tipo Pentangle. Donovan, por ejemplo, ¿no? Exacto, Donovan, ese ya es un pop rock de ese estilo y mucha otra música. Pero ya te digo, muchas veces depende de tu estado, pero a veces te saca de ese estado de bajón, te saca una música más tranquila. Yo siempre recomiendo, en alguna charla lo he contado y algún fado también escrito, es, por ejemplo, el fado. O sea, es melancólico, lloras, pero sales como liberado. Es una sensación liberadora. Es una especie de... Es que es muy triste, dice, no estás entendiendo nada. Es una tristeza infinita que abre, es como un mar que te abre, ¿no? Que es lo que tú decías. Eso es lo que aportó la trova cubana. Silvio y Pablo Milanés te hacían canciones muy sensibles que podías llegar hasta llorar el alma, pero salías con un viento de libertad. Esas canciones tenían un viento de libertad, tenían algo especial, ¿no? Eran es estado como los hermanos Feliu, ¿no? Vicente y Santiago Feliu y otros tantos, Carlitos Varela, que hizo con Joaquín Sabina Gorrión y compañía. Esa generación cubana de compositores es extraordinaria, es una revolución para salir un poco del lenguaje pancarta, ¿no? Bueno, nos vas quedando 2 o 3 minutos, pero no quiero que siempre le dejo un poco, que en esta vez no ha querido a Carmen, que te pregunte algo, Carmen, que está viva aquí, vive Carmen, no es la inteligencia artificial. ¿Sabes lo que pasa, Carlos? Que como estáis explicando cosas tan interesantes, tan importantes, y yo digo, ¿por qué voy a interrumpirlos? Sí, a lo mejor meto la pata como mujer que soy, que es una broma. No. Uy, encima ves, me he equivocado. Poner la cámara, me he equivocado y he puesto una cámara que no es. Bueno. La pregunta, yo quería hacerte una pregunta porque hay una canción que me he escuchado ya en varias ocasiones, que es la del último tren, el tema tuyo, pero tienes un par de ellas que hablas de algo personal tuyo, algo que hayas olvidado, alguien que hayas perdido. Pues sí, a ver, en casi todas las canciones vuelcas tus experiencias, tus propias vivencias, ¿no? No hay ninguna canción, digamos, que se concrete en algún hecho concreto de mi vida, ¿no? Ninguna de las que he compuesto, porque intento que tampoco sean personales, porque que no sean personales. Te voy a concretar. Me dejaste solo. ¿Quién te dejó solo? Esa canción, sí. Yo creo que te refieres a la de Sin Sentido. Sin Sentido, me dejaron algo más que una palabra, algo más que la mirada de un niño agradecido. Me parece que te refieres un poco. Esta canción ha salido en Spotify y tal. Se titula Sin Sentido y es un poema que yo escribí hace muchísimos años, en la época juvenil, con 18, 19 años, y es un poco el sentimiento. Luego lo he adaptado para hacerlo musical, claro, lo he adaptado para hacer la canción, he cambiado algunas frases, pero el sentido de la canción, y se titulaba Sin Sentido, es un poco no sé cómo explicarte, es el batapalo que te metes cuando entras en la edad madura y empiezas a ver que las cosas ya no son como las sentías cuando tenías 14, 15 años, y cuando empiezas la universidad y te empiezas a madurar, y a veces te das unos palos muy, muy, muy duros, pero esa es la vida y es la realidad, ¿no? Lo malo es que... Sí, dime. Aquí la pongo para que escuches. Me dejaste solo. No es esa, no. No es esa, vale. Vale, por eso digo, porque también tengo esta de abandono. Carmen, me parece que... No. Que me he liado, ¿eh? ¿Yo? ¿O nos hemos liado los dos? Pero
Sí, no te preocupes. Hay una canción que es Xavi García, Sin Sentido, que está Sin colgada sentido, en... la voy a Sin buscar. sentido, tienes que buscarla sin sentido. Voy a buscarla ahora Espera, mismo. que si no te la busco yo. No, la busco yo. A ver. Dime, explícame. Sentido. Pues Sigue. A ver, explícame el sentido. Sí, pues me decía que esa canción realmente, sí, es una canción que además se está poniendo de actualidad porque viene a decir, me quitaron algo más que la palabra, algo más que tal, me dejaron Sí, tal, me dejaron sin sentido, ¿no? Sí, ya la tenemos localizada, ¿eh? Sí. Y realmente es una canción que es dura y es reivindicativa, y entonces es un poco para denunciar los sinsentidos que muchas veces tenemos los hombres, y ahora en situaciones como las que estamos viviendo en Palestina o en Ucrania. ¿Sabes? Eso es un poco... Disculpa, es esta, que es que me saltó la otra, no sé por qué. Es esta, ¿no? Es esta, ¿que sí? De tango, sí. Ahí estamos. Es que me saltó la otra. Esta canción nació Quería hacerte como promoción bolero. de la otra. Pues esta canción, sí, Esta es. nació como bolero, pero con Lucio le dimos una vuelta y lo hicimos como una especie de milonga, ¿no? Es como la milonga se hacía mucho para trabajadores del campo, Sí. que era como un quejido. Pues esta canción es una canción de queja y de ver los sinsentidos que muchas veces tenemos los hombres. Como un tango. Las situaciones. Sí, la milonga. Sí, la milonga es como un milonga es tango. una canción para dilatar, Sí. y compensar la espera, ¿no? La espera larga, y por eso es tan sentimental siempre, ¿no? Sí, y es una especie de tango en el que habla de los sinsentidos que tenemos la especie humana, sobre todo en situaciones que no sabemos controlar, como son las situaciones de guerra y de conflictos, que si no utilizamos la palabra viene a decir, pues por eso decía, me quitaron algo más que la palabra, algo más que una mirada lanzada hacia lo más querido. Y en una de las frases, me quitaron la razón, me dejaron sin sentido. Y el estribillo viene a decir eso. Al final, eso que yo pensaba que era esta vida, pues muchas veces desde arriba nos coartan tanto que nos limitan mucho. Entonces hay que espabilar, porque hay que rebelarse contra eso. No podemos. Es un poco el sentido de esta canción. Y yo creo que sin sentido, ¿tú crees que la gente tiene sentido común? Buena pregunta, ¿no? Sí, yo creo que la gente deberíamos de tener sentido común y aplicarlo, y no dejarnos embaucar por los convencionalismos y por muchas veces por lo que nos somos siempre, por los mass media, por los comercial de la vida. Por eso son gente, por eso me gusta mucho tu programa, que lo he oído en varias ocasiones, que con Carlos y tú pues vais buscando recovecos, saltando obstáculos y ¿sabes? Que es la única manera que creo, por lo menos a mí, es la manera que me gusta moverme por la vida. Ahí estamos en la aventura de vivir, ¿no? Yo quiero decir un poco como colofón que siempre me quedaré esperando en la estación ese último tren, porque sé que ahí vendrán Rosa Yesa, Xavi García, Lucio Cruce y todo lo que tanto amo de Zaragoza. Pues ahí te esperamos, a ver si me dijiste que igual para febrero venías a presentar el Sí, en Casa de Citas estoy... estamos combinando con Monse Grau y Sagrario Manrique para hacer allí un happening con mi libro con tinta de cariño, el último. Y ahí pues ya sabes que nos cantamos de todo, hemos conseguido aquella audiencia a veces tan seria que cantar a coro con nosotros el Saca el Whisky Cheli y ponte la cinta alrededor del viejo roble. Pues para febrero habrá que poner a Xavi García Mainar sin sentido, a ver si la aplicamos un poco todos. No falta, allí le damos sentido por Pignatelli, ¿no? Pignatelli es, ¿no? Pues le damos sentido a todo. La calle Cristina de Aragón, sí. Pues amigos, ahí nos vemos todos y muchísimas gracias Xavi García Mainar por estar aquí esta noche con nosotros en La Pura Alma. Sí. Gracias Carlos Villarrubia, que hoy estás con café con leche porque veo que te has sentado mal. Necesito inyección porque la noche es muy larga y como decía el grupo Vídeo,
va siendo ya verdad aquello de que la noche no es para mí, ¿no? Pues con este tango maravilloso sin sentido voy a cerrar este maravilloso programa. Gracias. Pero habrá más, habrá más. Sí, no, esta noche. Sí. La noche hay que dosificarse. Hombre, claro, hay que dosificarlo todo. Gracias, Xavi, por estar aquí esta noche. Gracias, Carlos. ¿Quieres dejar algún mensaje especial a alguien, Xavi, ahí en Zaragoza, a todos los amigos de Zaragoza? No, bueno, nada, especialmente invitaros a vosotros a venir y que estamos encantados de esperaros y oye, cuando nos lo digáis, ahí estaremos en la casa de citas. Cuanta más gente, mejor. Sí, señor. Un gran abrazo para todos. Un abrazote. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós, Carmen. Pues, adiós, guapo. Pues ahora vamos a dejar esta canción maravillosa con él. Sin sentido. Me quitaron esos sueños que yo siempre perseguía, el deseo y la ilusión y también la fantasía. Me quedé sin corazón, me dejaron sin motivo.